esto que tú dices. Eso que genera, muy bonito. Se ha generado una polémica y otra vez estuvimos enfrascados en una discusión por la cifra del salario mínimo. Se terminó eso e inmediatamente caímos en una polémica otra vez de otra cifra. Casen. La cifra de la encuesta Casen, que es de caracterización socioeconómica a nivel nacional y que de alguna manera muestra y refleja la pobreza. Vamos a ver de qué se trata esta encuesta y de aquí nos vamos con todo para desarrollar lo que significa la verdad de la pobreza en Chile. La encuesta de caracterización socioeconómica nacional, más conocida como Casen, se utiliza para contabilizar a las personas que están bajo la línea de la pobreza y proporcionar información acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, así como la distribución del ingreso de los hogares. Acá, como tiene que ser, más allá de las críticas que hay, y lo vamos a ir desarrollando, se pone un piso y se pone un techo. Y por lo tanto, se establece de aquí para arriba las personas dejan de ser pobres y de aquí para arriba las personas dejan de ser indigentes. ¿La Casen establece los quintiles también o no? Los quintiles se establecen, pero no es su objetivo. Su objetivo fundamental es establecer la línea de la pobreza. Es decir, arrancarse de la pobreza. Las dos últimas capas, si se quiere, socioeconómicas. Que se sumen a los que viven normalmente. Exactamente, de nuestro país. Ahora, ¿por qué se generó esta polémica? ¿No es verdad? Por varias razones, pero fundamentalmente una, porque hubo un atraso en la entrega de la encuesta. De hecho, hubo mucha interpretación periodística respecto a que lo más probable es que la cifra viniese más alta o relativamente más alta, y por eso es que el gobierno quería evitar que se diera a conocer esto, sobre todo que se está trabajando de campo. En este minuto se está trabajando en la encuesta de campo, in situ, para la encuesta CEP, que es del Centro de Estudios Públicos, y que de alguna manera pudiese condicionar la respuesta de un eventual encuestado frente a una encuesta Casen que, por ejemplo, estuviese malo. Bueno, en este caso finalmente fue mejorado, fue hemos visto que sí positivo. Sucede así, que cuando hay algo que pasa genera que la gente cambie a la hora de responder lo que va a responder dependiendo de lo que esté pasando. Por eso es que llamaba la atención, porque además esta encuesta se suponía que se iban a eso habla, que además, pero esta encuesta se debía dar a conocer en los primeros días de junio. En el fondo, como se sabía que venían buenas cifras, era, ok, damos la buena cifra, están haciendo la encuesta, la gente dice buenas cifras, menos pobre, ¿le gusta el gobierno? Sí, le gusta. Por eso es que se imaginaba que como se habían demorado tanto en entregarla, la lógica era porque venía mala. Pero efectivamente había un error, no venía mala, venía relativamente mejor, la muestra, pero se demoraron un poquito más. Ahora, algunos dicen que no fue tan buena, pero ya lo vamos a ver. Yo le pregunto, yo que estuve en muchos cursos de esto cuando estudié publicidad respecto a los grupos socioeconómicos en sus distintas divisiones, etarios, por ingreso, todo lo demás. Hay una pregunta que nunca nadie me pudo responder. Según este país, ¿quién es pobre? ¿Quién es alguien pobre? Salfate, esto es una coincidencia tal vez, porque nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo con Juan Andrés Salfate. Vamos con la siguiente gráfica respecto a las cifras de la pobreza en Chile. A ver. 2.483.777 personas están en situación de pobreza. ¿Qué significa eso? Canasta mensual, 72.098 pesos. Se establece que esa cifra, 72.098, se multiplica por 4. Estoy hueando, o sea, una familia. Papá, mamá, 2 hijos, ya. 7 por 4, 28, un poquito más de 280.000 pesos mensuales. Perfecto. 280.000. Exactamente. Ok, vamos primero en lo primero, la canasta mensual, pobreza. O sea, poquito más de 280.000 pesos. Por familia. Sí, salta a la vista. Familia de 4 salta a la vista. El salario mínimo es un salario mínimo de extrema pobreza. Porque si tú haces el cálculo, que estoy mezclando variables, pero para que nos situemos un poquito. Una persona que gana menos, o más bien una familia que gana en su totalidad menos de 280 lucas, está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, el salario mínimo quedó en 193. Exactamente. Ok. Perdón, y te agrego algo más. El salario promedio en Chile, de todos los trabajadores, el promedio en Chile es de 350 y un poquito más. Por lo tanto, el salario promedio de Chile, ni siquiera estamos hablando de esas 750.000 personas que reciben el ingreso mínimo. Es prácticamente el doble. Es prácticamente un poquito más arriba de esto. Es que aquí lo que se extrapola de inmediato es que una familia de 4 integrantes... Me refería un poquito más cerca del doble del salario mínimo. Sí.
una familia de 4 integrantes en donde solo uno trabaja, porque el otro se tiene que hacer cargo, y gana el sueldo mínimo, son pobres. Son de extrema pobreza. Pero te imaginas, si llegan a tener uno más, la división es por 5 y ya pueden empezar. O sea, no alcanza la extrema pobreza. Según la encuesta Casen, la pobreza en Chile disminuyó de un 15,1 a un 14,4. Algunos dicen margen de error. Está al límite, sí, está al filo. Sí, claro. O sea, ahora, si no lo es, claro. Está igual, pero el estudio arrojó una diferencia. Yo no sé si es margen de error, yo no sé si es poco, pero claramente no hay una baja significativa. O sea, no es para andarse quebrando con la cuestión. Eso digo, no es una baja significativa. Sí, hay que decirlo, que quiebra la tendencia. Y hay que decirlo también que durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet había una tendencia al alza. Se quiebra la tendencia y va a la baja. Pero insisto, decir que es significativa me parece excesivo. Ahora, cada uno verá y si toma. Sí. Y si nos vamos a la igual canasta mensual, es súper alto la cantidad de gente. Pero por supuesto, estamos hablando de un 14,4% de la población. Ahora, te quiero decir que el año 1987, si no me equivoco, o 88, que fue cuando comenzó esto, estábamos hablando sobre el 40%. ¿Qué? ¿Quiere decir algo ahora? Dale. Que uno se alarma porque son 2,5 millones de chilenos que están en situación de pobreza, con una canasta mensual de 72.000. O sea, una persona que gane 75.000 pesos, la diferencia en su vida diaria no es mayor y queda fuera del índice de pobreza, solo por un asunto matemático. Entonces no podemos... Yo lo que yo decía, se generaba en alguna parte se hace el corte. Lo que pasa es que, claro, tenéis que hacer el corte. Son 300 lucas mensuales que recibe alguien de ingreso para una familia de 4 personas. Claro, para rangos de esta medición no es pobre, pero en la práctica sabemos que una persona... Y además que se da otro fenómeno. Si solo comiera pan, si solo comprara 1 kilo de pan al día, pues claro, te alcanza. Se da otro fenómeno que, y es cierto, ningún gobierno, y sincerémonos, ningún gobierno efectivamente va a querer cambiar la metodología y la canasta. Porque sí o sí, a la siguiente medición van a aparecer más pobres. Claro. Porque la lógica es que si el país está creciendo y el PIB es mayor, relativamente, por lo tanto, el corte tiene que ser mayor. Y por lo tanto, inevitablemente, si tú comparas con la anterior, van a haber, comillas, más pobres. Pero claro, habrían más pobres. ¿Quién hace la CACEN? ¿Quién hace la CACEN? El gobierno, pues. El gobierno la hace. Sí, lo que me llama la atención es que esta encuesta lleva bastante tiempo y tú decías que justamente, claro, el gobierno de Bachelet habían aumentado los niveles de pobreza y ahora, menos mal, en poco porcentaje, pero por lo menos bajó. Lo que llama la atención es que cuando actualmente el gobierno de ahora, anteriormente cuando era oposición, personas como Longueira, personas como Larraín, en fin, que yo escuchaba ayer ciertas cuñas en otro programa, decía que efectivamente la encuesta Casen, que no es novedad, no mide realmente los niveles de pobreza. Entonces, cuando ellos en su minuto, cuando son oposición, critican esta encuesta y ahora que son gobierno, aplauden que menos mal que bajamos la pobreza, teniendo de antecedente que la cuestión no mide realmente los niveles de pobreza, valga la redundancia, me parece que ser un poco cara de... Claro, que se termina al final enfrascando en discusiones bizantinas y políticas más que en la solución al problema. Pero la Javiera ya no es de gobierno. No sé, habría que preguntarle a ella, pero... Esto no me lo hubiera esperado antes. Mira, este programa, tú sabes, va. Bueno, y para cerrar, la pobreza extrema, ojo, más adelante vamos a ver con el tema de la canasta, que es lo que incluye esto, en fin. La extrema pobreza, 36.049 pesos, multiplicado otra vez por 4. Según la encuesta Casen, cae de un 3,7 a un 2,6%. Dicho de otra manera, dejan de ser indigentes o personas de extrema pobreza 148.000 personas respecto a esta encuesta Casen. Yo entiendo que un indigente es una persona que no tiene ningún rol social prácticamente, que obviamente vive de lo que recibe por gratitud de los demás, pero tampoco es para aplaudir. O sea, una persona que se pega un salto de ahí a lo que sigue, su vida no cambia en nada. O sea, perdónenme, pero hay alguien que cambió para taparse en la noche por periódico a taparse con revista, pero es la misma wea, pero me van a perdonar, o sea, no cambia nada. O sea que según estándares internacionales, si se aplicara ese tipo de medición en Chile, un tercio, cerca del 30% de la población de nuestro país estaría dentro de rangos de pobreza. Un 30%. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Yo creo que eso lo quiere medirse, algo que apunte una cantidad más o menos de esa gente. Claro. Que la pregunta acá, el por qué es pobre, porque no te alcanza. Sí. Y ahí es donde porque lo que te cobran para arrendar, comer y educar
y enfermarte, digamos, no te alcanza. Como dice Gonzalo, y es mucho más que eso. Acá aparece la OCDE, ¿no es verdad? Que es de los países donde Chile participa. Porque nos comparamos. Entonces, nosotros nos interesa hablar de la OCDE cuando nos conviene como país, ¿no es verdad? Pero cuando no nos conviene, no nos gusta meternos en los estándares de ellos. Ahora, la medición de la CEPAL, la medición de CACEN y otras encuestas andan más o menos parecidas, pero a nivel internacional el estándar es muy distinto. Vamos a ver lo siguiente, que tiene que ver con las regiones más pobres de Chile, según la encuesta CACEN. Aquí está. La Araucanía, un 22,9%. Muchos dicen, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con el conflicto mapuche. Hay un tema que... Pero Felipe, perdona, a no dudarlo. Es cierto, en clave. A no dudarlo, o sea, weón. Mira el segundo, po, weón. La región del Biobío, con un 21,5%, que pegó, efectivamente, pegó y mucho luego del terremoto del 27 de febrero del 2010. Se vende mayor cantidad de terreno extranjero de nuestro país. La región de Los Ríos, con un 17,5%. La región de Valparaíso, con un 16,9%. Y el Maule, con un 16,2%. Oye, qué raro Valparaíso. No, pero espérate. A mí cuando me dicen Valparaíso, puerto principal, perdóname, como acusa la canción, claramente las repartijas, digamos, no hay que estar mal hechas, son malignas, weón. O sea, no mal administradas, me parece que son permisivas, weón. O sea, me parece algo... Acá hay gato encerrado, perdóname. Ahora, yo nos llama la atención que son zonas prósperas, porque por ejemplo, ver un Tocopilla, uno ya le podría hacer un poco más de sentido, pero estos son los ríos, que son lugares donde hay mucha siembra, agricultura, hay mucho trabajo. Donde debiera estar dado por sentado lo básico, digamos, para vivir debiera estar por sentado. Es que la riqueza está, lo que pasa es que hay muy pocas manos. Está la riqueza en todas esas zonas. Sí, pero la mano de obra muy mal pagada. Claro, y yo creo que estos números aparecen 100 pesos la hora de trabajo. El norte no figura nada. La minería hace que el norte se salve, por eso no está y los números de alguna manera, Gonzalo tiene razón, pero te refleja otra cosa, que hay una percepción errada del chorreo. Lógico. Nosotros tenemos una percepción errada respecto a, oye, hay ciertas zonas prósperas y por lo tanto, bueno, esto debiera chorrear como no significa que la gente más feliz y con más plata viva ahí. Inculcar en la década de los 80, ¿no es verdad? Bueno, aquí claramente no es así. En la región de la Araucanía hay un conflicto mapuche, hay un problema ahí de hecho, focalizado. Y bueno, uno podrá decir, sí, las comunidades tienen sus chacritas, tienen su animalito y todo, pero eso no es suficiente. Ya que estamos en esto, déjeme sincerarme respecto a lo que yo sé, en lo que fui educado respecto a la economía en términos publicitarios. Si yo agarro la región del Biobío, por ejemplo, yo haría otro estudio para que ustedes, toda la gente que nos está escuchando en este momento, comprendiera cuál es la relación de maldad que hay en la distribución monetaria. No solamente haría un complejo de la cantidad de habitantes, de cuánto reciben el sueldo de pobreza o de extrema pobreza. Yo haría cuánto recibe en relación a Santiago, por ejemplo, el que recibe menos y el que recibe más. Claro. Ahí, ¿sabes qué te darías cuenta? Ahí que te darías cuenta, algo que lo digo aquí y ahora me importa un pepino, es que los pobres, para países como el de nosotros, donde constantemente son loteados, se necesita que el pobre exista. Claro. Se necesita que cada vez la clase media pujante y para arriba sea cada vez más fácil comprar un auto, y los que se tienen que mover con 70 lucas en micro por el Transantiago les sea cada vez más difícil. Los pobres regulan el sueldo mínimo, regulan los 193 lucas y necesitan que hayan pobres para poder regular las tasas de trabajo al nivel más bajo. Eso no es casual, no se da por naturaleza. Los pobres en gran parte de nuestro país se provocan, los crean y los mantienen así. Pero bueno, cierto, creo yo eso fehaciente. Pero perdón, Felipe, un poquito, pero si es tema de discusión con mucha gente que necesita contratar gente y te dice, compadre, ya no hay gente que quiera trabajar con trabajos como bodeguero. No. Claro. O sea, tú querés contratar un bodeguero, no tenéis bodeguero. Y decís, no sé, encargado de la grúa, el gallo te dice, no, yo prefiero trabajar en la grúa. ¿Y por qué no bodeguero si te pagan lo mismo? No, lo que pasa es que bodeguero como que hay ciertas pegas que ya no se quieren hacer. Como que es mal visto. Como que es mal visto. O sea, es muy difícil. Bueno, vamos con lo siguiente y tiene que ver con la canasta básica. ¿Qué se incluye en esta canasta básica? Y para ver lo que efectivamente
se consume. Pan y cereales, carnes y pescados, productos lácteos y huevos, aceites, frutas, verduras, legumbres, tubérculos, azúcar, café, té, dulces, condimentos, bebidas, comidas y bebidas fuera del hogar. Esa ganaste un lujo, pues, Felipe. Pero con esa plata no alcanza. Esto que está acá, mire, carne y pescado. esto fue realizada por el INE entre diciembre del año 87 y noviembre del año 68. Perdóneme, cuando dice carne, usted ponga paloma y ratones, y donde dice pescado, tiene salsa. Es que justamente para eso, es para establecer qué podés consumir promedio, y ciertamente hay muchas de estas cosas que están acá que la gente de pobreza no las puede consumir, pero las tienen que evaluar igual, porque son cosas que el común de la gente considera pero es que es para todo, esa medición es para todo. Pero tú crees, Eduardo, que una persona que compre a fin de mes cuando le pagan su sueldo y dice yo voy a comprar para todo el mes, ¿tú crees que puede comprar esa cantidad de cosas? No, por cierto, pero que para eso se mide. Es que para eso se mide, claro. Carne, podéis comer pescado, está ya a tal nivel socioeconómico. Como yo no puedo comprar ni carne ni pescado, ¿cómo no va a poner usted? Me ponen a y así sucesivamente. Solo puedo comer pan y estoy más abajo. Además, acuérdate que estas son compras diarias. Compras cada 2 días, digamos, compras semanales. Sí, ¿no? claro. A mí me tocó la oportunidad de hacer un levantamiento una vez con respecto a una empresa en particular que tenía que ver con la sociabilidad y la comunicación que tenían la jefatura con los empleados. Y pasaba lo siguiente. La jefatura estaba más preocupada de saber quién había boicoteado un embarque o quién había boicoteado, qué sé yo, una bolsa, sus intereses que le generaban una pérdida de 11 millones de dólares, y así todo era un superávit de plata de lo que ganaban. Pero ahora, cuando entonces, las condiciones laborales eran así. Hay que ver la ganancia de las megacorporaciones. Imagínate, y tú entras a la empresa y veías un cartel que decía, para poder entender de que si hubiera una mejor distribución, por lo menos estaríamos cercanos a comer chanchito todos los días. Por lo menos. Yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Uno, que Chile tiene un mal empresariado. El empresario chileno es un empresario penca. Es un empresario... No como usted. Explotador. Mira, no todos, porque hay corrientes que se preocupan más de sus empleados, dan bonos, hay ciertos servicios. Y lo hay. Por un lado tenemos un empresario que es penca. Y por otro también la ley te permite ese tipo de cosas. Así es. O sea, no están trabajando fuera de la ley. Caemos otra vez en lo que hemos hablado permanentemente en este programa. Acá hay una falta grave de fiscalización, sobre todo en una economía social de mercado. Es clave la fiscalización y el control. Si las superintendencias no tienen las facultades, la dirección del trabajo, en el caso que tú estás diciendo del frafra, no tiene las facultades y no aplica la ley, estamos hasta las manos. No pienso hacerlo. ¿Por qué no el call center que está, el call center que está en Perú, el call center que está en Argentina, después tení, no sé, los temporeros acá y me decís, no, sé que los temporeros me están cobrando muy caro, prefiero traerme un camión con paraguayo, no sé. Oye, perdón, no hay control. Complementando lo que está diciendo Juan José, en las regiones, cuando vimos que eran las que estaban más golpeadas, digamos, por una economía en baja, obviamente yo estoy seguro que gran parte, como le decía, con darse algún chanchito al día, hacer un tecito, se solucionaría con la caja chica de los que sigan en el billete en esos mismos sectores, sin lugar a dudas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo con lo que sobra del mercado incluso. Gastan más plata en una pizarra que ellos tienen para poder generar su propia empresa, tienen que generar también expectativa que tiene que es la seguridad. Entonces tenían una pizarra donde decía cuántos días llevamos sin que haya un accidente. ¿Cachai? Entonces no podían llegar a las metas porque ellos mismos se autoboicoteaban para no poder cumplir eso y pasar a ser una empresa, entre comillas, de excelencia. ¿Cachai? Y esa inversión que tenía que ver en lucas era, qué sé yo, un pedacito así del cargamento que perdían. Bueno, por eso se habla tanto respecto al tema del precio de los alimentos. Obviamente, mientras menor ingreso o más cercano a la pobreza o la indigencia, todo o prácticamente todo el ingreso que tú tienes va a alimentos. Y ahora, si que vemos que entre el año 2009 y el año 2011 los alimentos subieron un 12,4%, es decir, casi 8 lucas, bueno, uno de alguna manera logra entender por qué al final la pobreza en Chile logró disminuir relativamente a través de los bonos y por supuesto también a través del crecimiento del país. Ahora, ojo, vamos a ver cómo se comporta esta cifra y esta situación a propósito de la nueva alza
que ya se está anticipando respecto a los granos a consecuencia de la sequía que hay en Estados Unidos. Entonces, hay que estar muy atento respecto a este tema. En Chile alto, compadre, parece Norteamérica. Y ojo, que va hacia arriba. Cualquier cosa que tú quieras hacer en Chile es caro. Comprar una casa, hacer una empresa, lo que sea, cualquier cosa, es muy caro. Y Chile está muy... Cuando pasáis de cierto rango, deja de ser caro y se pone barato, que es loco. Así es. Mientras más plata tenéis, pagáis menos, y mientras menos plata tenéis, pagáis más. Porcentualmente, claro. La verdad de la pobreza en Chile y qué dicen las cifras hoy aquí en Así Somos. La verdad...